Hola hermanos, el día de hoy, 31 de julio del 2021, se nos acabó el mes de julio, es sábado de la 17ª semana del tiempo durante el año. Oigan, ya mañana empezamos el mes de agosto. El mes de agosto es el mes de la Asunción, es el mes de San Juan María Vianney, patrono de los sacerdotes, y a partir de mañana verán ustedes en las publicaciones colocada la imagen de San Juan María Vianney, porque es el patrono de nosotros los sacerdotes. Tienen que orar por nosotros, oigan, ¿no? Devuélvannos el favor, que tanto que nos piden que oremos por ustedes. Y bueno, tantas cosas lindas que vamos a tener en el mes. Además tendremos la celebración de la transfiguración del Señor. O sea, vamos, tenemos mucha celebración por delante en el mes de agosto. Y bueno, le damos gracias al Señor por el mes de julio que hemos vivido. No piensen todo lo que hemos celebrado, ¿no? Hemos celebrado Nuestra Señora del Carmen, hemos celebrado a María Magdalena, hemos celebrado a Santa Marta recientemente. Es decir, vamos, ha habido muchas celebraciones también lindas. Y termina nuestro mes con un santo. ¿Qué santo? Santazo, oigan. Por favor, le debemos, bueno, tanto le debemos que le debemos al Papa, para que vean ustedes, le debemos al Papa Francisco, San Ignacio de Loyola, Íñigo López de Loyola. El menor, fíjense ustedes, de 13, eran 13 hermanitos, y él es el más pequeñito. Él había nacido en 1491, en el norte de España, allá cerca de los Pirineos, en la región de Guipúzcoa. Y bueno, a la edad de 16 años es enviado a la corte, la corte del rey de Navarra, bajo las órdenes de don Juan de Velázquez, que es de hecho el tesorero del reino de Castilla. Y ahí va a permanecer, ahí se va a formar como caballero, va a estar durante muchísimos años. Tiene la suerte de que había una muy buena biblioteca donde él se encontraba. Ahí viene la afición de la lectura que tenía él. Y parece ser que, vamos, tenía también el deseo de casarse como todo buen caballero. Pero interesante, ¿no? Porque fíjense, ya para 1521 lo vemos como oficial del ejército de España, del ejército de Castilla, en este caso. Tengan presente que los términos tenemos que utilizarlos como son. Y entonces en la batalla de Pamplona, el lunes de Pentecostés, así se le llama, el 20 de mayo, pues una bala de cañón, hagan de cuenta que parece ser que como que intentó saltarla, ¿no? Y entonces en lo que saltó, la bala le pegó, le pasó entre las piernas y le golpeó una pierna y le hirió la otra. Le quebró de hecho una de las piernas y bueno, fue mal operado, terrible, tuvieron que operarlo 2 veces y en aquel entonces, ¿cuál anestesia? Y olvídense de nada de eso, te la tuvo que aguantar así. Fue enviado entonces a su casa, a Loyola, al castillo de Loyola, y ahí estuvo, y él pedía que le mandaran libritos para leer, y su hermana, una de sus hermanas, muy astuta, lo que le pasó fue la vida de Cristo y la Flor Santorum, que es las flores de los santos, pues, y ahí empezó él a darse cuenta, por aquí no es el camino. Y entonces leyendo la vida de San Francisco de Asís, de Santa Catalina de Siena, se dio cuenta que el Señor lo llamaba a otra cosa muy diferente. Y entonces opta por abandonarlo todo en 1522, en marzo de 1522, se dirige hacia Manresa. De hecho, se dirige primero a Montserrat, ahí delante de la imagen de la Virgen, se quita todos sus, llamémosle, sus atuendos de militar, se los deja a la Virgen y dice, aquí no más. No más soldado de este mundo, soldado de Cristo. Y se dirige a Manresa y estuvo durante 10 meses. Ahí fue donde fue ideando lo que más tarde, fíjense, los ejercicios espirituales, que es por lo que le conocemos grandemente, van a ser publicados realmente en 1548. Una amiga suya, apellido Soler, le va a recomendar, mira, lo que tienes que hacer, porque él quería irse de peregrino a la Tierra Santa. Pero le dice, mira, antes de hacer cualquier cosa de este estilo, lo que tienes que hacer es sencillamente estudiar. Y entonces estuve en Alcalá de Henares, estuve en Salamanca y quería que la gente aprendiese este método de vida espiritual que eran los ejercicios espirituales. Pero entonces entró en sospechas. La Inquisición dijo, no, este está haciendo una cosa demasiado rara. Y entonces, como les digo, y el pobre que sabía leer, claro, escribir, y dicen que tenía una letra preciosa, San Ignacio. De hecho, yo he visto allá en la Casa Central en Roma algunas de sus cartas. Y óigame, tenía una letra preciosa, realmente parecía amanuense, escribía muy, muy bien. Pero no sabía tanto latín, entonces eso es lo que le cuesta, ¿no? Se da cuenta entonces que él no le conviene estar por ahí en España, se va pensando en ir a la Tierra Santa, ¿no? Esa era su meta. De hecho, estuvo en Tierra Santa, pero tuvo que volver. Pero entonces se va para París y en la Universidad de la Sorbona conoce
vamos, a los famosos compañeros de él, ¿no? Que van a ser los que le van a acompañar en esta lucha, ¿no? Y bueno, vamos, son los 7 fundadores de la Compañía de Jesús junto con él. Él ya tenía más o menos ideado el asunto. Él ya tenía más o menos ideado cómo iba a hacerlo. Entonces ya les digo, perdón, Diego Laínez, Pedro Fabro, Francisco Javier, ¿cómo se llama? Había un portugués, apellido Gómez, claro. O sea, y bueno, y todos ellos entonces deciden, ok, vamos, nos vamos a ir para la Tierra Santa, pero primero vamos a pasar por Roma pidiendo la autorización del Papa. Van a Venecia y desde Venecia empiezan a buscar esta situación de que el Papa Pablo III les aprobase la manera de vivir de ellos. Entonces el Papa Pablo III les permite, de hecho, incluso ordenarse sacerdotes en 1538 y la primera misa, fíjense, la va a celebrar en la capilla de, llamémosle así, de la cuna del Niño Jesús. De hecho, la capilla del establo, ahí en Roma, en Santa María la Mayor, y ahí celebrará él su primera misa en la mañana de la Navidad de 1538. Y luego, bueno, ya empiezan las cosas. Mire, empieza a enviar a sus sacerdotes por todas partes, sus 7 compañeros. Ya saben, Francisco Javier llegó el patrono de las misiones, ¿no? Y bueno, con todos ellos empiezan a moverse por aquí y por allá y empiezan a fundar. De hecho, fíjense que en el decreto, perdón que les estoy contando un montón de cosas, ¿verdad? Pero es que es muy lindo esto. En el decreto de creación de la Sociedad de Jesús, así se llamaba originalmente, Società Jesu, ¿cómo se llama? Solo se les permitía tener 60 miembros. Pero eso después el mismo Pablo III se va a dar cuenta. Óigame, cuando muere Ignacio va a tener más de 1000 miembros la congregación, la Compañía de Jesús. De hecho, le van a cambiar el nombre, como les digo. Él fue elegido ya desde 1541 como el general, el superior de la orden, el superior de los jesuitas. Bueno, y de ahí en adelante, pues el asunto es que él no quería seguir siendo, pide cuando está muy enfermo, que le cambien por favor, pero no, va a morir en 1556, perdón que me tengo que adelantar muchísimo, no, pero ya he hablado bastante de él, y entonces vale la pena, oigan, una vida dedicada realmente al servicio, ad maiorem Dei gloriam, para la mayor gloria de Dios, todo está centrado en eso, y recuerden que los jesuitas hacen un cuarto voto, o sea, no solo es pobreza, castidad y obediencia, sino el voto de obedecer al Papa, y por eso, en ese momento, imagínense ustedes que estamos viviendo la época del final del Concilio de Trento, porque el concilio va a terminar en 1563, Ignacio muere en 1556, los grandes promotores de la puesta en práctica de lo que es el Concilio de Trento va a ser precisamente la Compañía de Jesús, y que gracias al espíritu de Ignacio, ya les digo, fundaron por todas partes y sus colegios, sus universidades, hasta el día de hoy siguen produciendo tantísimo, pero tantísimo bien. Oigan, qué montón me tardé hablando de Ignacio. Vamos a las lecturas rapidito. La primera lectura, Levítico. Capítulo 25, primer versículo, y luego del 8 al 17. El Señor habló a Moisés en el monte Sinaí y le dijo, contarás 7 semanas de años, 7 por 7, o sea 49 años, el día 10 del 7º mes, es decir, el día de la expiación, harán sonar las trompetas y las harán sonar por todo el país. Declararán santo el año 50 y proclamarán la liberación para todos los habitantes del país. Será para ustedes un año de jubileo. Cada uno de ustedes recobrará sus propiedades y volverá a su familia. El año 50 será para ustedes un año de jubileo, no sembrarán ni cosecharán lo que los campos produzcan por sí mismos. No harán la vendimia de las viñas sin cultivar, puesto que es el año del jubileo, será sagrado para ustedes. Comerán de los productos de la cosecha anterior. En este año jubilar todos recobrarán sus propiedades. Cuando le vendas o le compres alguna cosa a tu prójimo, no lo engañes. Ponle precio a lo que le compres a tu prójimo, atendiendo al número de años transcurridos desde el último jubileo. Él te venderá a ti atendiendo a las cosechas anuales. Mientras más años falten para el jubileo, más aumentará el precio. Mientras menos tiempo falte, más rebajarás el precio, porque lo que tu prójimo te vende son las cosechas que faltan. Ninguno de ustedes haga daño a su hermano. Antes bien, teman a su Dios, porque yo soy el Señor, Dios de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Yoel. Acuérdense que así se llama el cuerno, ¿no? Con el que se invocaba y se convocaba, al jubileo. Entonces, si ayer escuchábamos la fiesta de Pascua, Pentecostés, el Yom Kippur, el día de la expiación, pues, y todo aquello, y esto es precioso, ¿no? Todo gira, ya les digo, todo es sagrado para Israel, el tiempo es sagrado, la vida, los años, todo tiene un carácter sacro, y todo va orientado para destinarlo a Dios. O sea, miren, no es que quiere generar gente haragana, ¿verdad? Gente que no trabaje, pues no vayas a trabajar, no vas a cultivar, no vas a cosechar. No, no es eso. Es generar un sentido de solidaridad y de corresponsabilidad extraordinario. O sea, cuando le vendas a tu hermano, considera cuánto falta para el próximo jubileo.
Bueno, nosotros tenemos que considerar que el próximo jubileo, vamos a celebrar varios jubileos en algunos años. Bueno, en algunos años, en 10 años vamos a celebrar el jubileo de la Virgen de Guadalupe, porque en 10 años serán si el Señor nos conserva en vida, serán los 500 años de las apariciones a San Juan Diego. Y luego, en 12 años, será un otro año de la redención, ¿no? Porque el año 33 siempre se hace así. Entonces, ya ven, nosotros, por ejemplo, aquí en nuestra arquidiócesis estamos queriendo celebrar un año jubilar a partir de febrero del próximo año, porque se van a cumplir 275 años del hallazgo de la patrona de mi país, de la imagen de Nuestra Señora de Suyapa. Bueno, los jubileos tienen su valor, ¿no? Tienen un valor en el sentido de que el tiempo es sagrado. Vamos al Evangelio, perdón. Mateo, capítulo 14, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y le dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ya sabemos que el relato del martirio de Juan el Bautista ocupa un espacio también importante en todos los evangelios. Los tres sinópticos nos lo reportan. Marcos tiene incluso muchos más detalles. En fin, fíjense, o sea, es siempre el pecado. Decía mi abuelita que el que miente roba y el que roba mata. O sea, el pecado siempre va creciendo. O sea, el pecado siempre va aumentando. Y eso es lo que pasa. O sea, Herodes quiere callar aquella voz, pero no basta con eso. Para callarla del todo va a haber que matarlo. Eso no es extraño en nuestro mundo. Los poderosos, aquellos que les estorban, aquellos que les dicen sus cosas, que les hacen ver sus errores, pues inmediatamente son condenados y son señalados. Y les van buscando callar. Eso sigue ocurriendo 21 siglos después. Juan es el primero de una serie, pues, de personas que entregarán la vida, y si tomamos en cuenta también a los niños inocentes que murieron en los alrededores de Belén en el momento del nacimiento de Cristo, pues es igual, ¿no? O sea, vamos a tener que comprender todos que el martirio es inherente a la vida cristiana, que estar dispuestos a dar la vida por la verdad es lo propio nuestro. Por el tiempo, porque ya había hablado mucho de San Ignacio, les invito a hacer oración. De todas maneras, la oración de hoy es cortita. Señor, enséñanos a encajar la cruz de cada día. La cruz que exige el amor a los que más sufren y a todas las personas. La cruz que conlleva la lucha por la verdad, por la justicia, por la paz, por la cruz que nos viene cuando somos fieles a ti y a tu evangelio. Estas cruces nos resultan pesadas, Señor, pero sufrimos más cuando nos encerramos en nosotros mismos, cuando somos testarudos, egoístas y nos dejamos llevar por la envidia o el rencor. Señor, danos sabiduría para tener siempre presente que la cruz, por amor, merece la pena. Nos hace más humanos, nos acerca a ti y da vida a cuanto nos rodea. En cambio, el sufrimiento que nos trae el pecado es más grande y enteramente inútil. Señor, enséñame a sufrir como tú y contigo. Amén. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios por intercesión de San Ignacio de Loyola. Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz fin de semana para todos y ojalá aprendamos a hacer como hacía Ignacio, ad maiorem Dei gloriam, para la mayor gloria de Dios.